Colegio de Investigación Educativa, Nayarit. Alumna Marixa Lanís García. Teorías administrativas. Enfoque clásico de la administración. En el despuntar del siglo XX, dos ingenieros desarrollaron los primeros trabajos pioneros respecto a la administración. Uno era americano, Frederick William Taylor, y desarrolló la llamada Escuela de Administración Científica, preocupada por aumentar la eficiencia de la industria a través, inicialmente, de la racionalización del trabajo operario. El otro era europeo, Henry Fayol, y desarrolló la llamada teoría clásica, preocupada por aumentar la eficiencia de su empresa a través de su organización y de la aplicación de principios generales de la administración con bases científicas. A pesar de que ellos no se hayan comunicado entre sí y hayan partido de puntos de vista diferentes y aún opuestos, lo cierto es que sus ideas constituyen las bases del llamado enfoque clásico tradicional de la administración, cuyos postulados dominaron aproximadamente las 4 primeras décadas de este siglo el panorama administrativo de las organizaciones. Así, de un modo general, el enfoque clásico de la administración puede desdoblarse en dos orientaciones bastante diferentes y hasta cierto punto opuestas entre sí, pero que se complementan con relativa coherencia. De un lado, la Escuela de la Administración Científica, desarrollada en los Estados Unidos a partir de los trabajos de Taylor. Esa escuela era formada principalmente por ingenieros como Frederick Wilson, Henry Lawrence, Frank Muller, Harrington Emerson y otros más. Suele ser incluido entre ellos por haber aplicado sus principios. La preocupación básica era aumentar la productividad de la empresa mediante el aumento de la eficiencia en el nivel operacional, esto es, en el nivel de los operarios. De allí el énfasis en el análisis y en la división del trabajo operario, toda vez que las tareas del cargo y el ocupante constituyen la unidad fundamental de la organización. En este sentido, el enfoque de la administración científica es un enfoque de abajo hacia arriba, del operario hacia el supervisor y gerente, y de las partes, operarios y sus cargos, para el todo organización empresarial. Predominaba la atención en el trabajo, en los movimientos necesarios para la ejecución de una tarea, en el tiempo patrón determinado para su ejecución. Ese cuidado analítico y detallado permitía la especialización del operario y la reagrupación de los movimientos, operaciones, tareas, cargos, etc., que constituyen la llamada organización racional del trabajo. Fue además de esto una corriente de ideas desarrollada por ingenieros que buscaban elaborar una verdadera ingeniería industrial dentro de una concepción eminentemente pragmática. El énfasis en las tareas es la principal característica de la administración científica. De otro lado, la corriente de los anatomistas y fisiologistas de la organización, desarrollada en Francia con los trabajos pioneros de Fayol. Esa escuela estaba formada principalmente por ejecutivos de las empresas de la época, entre ellos Henry Fayol, James Money, Lindau, Lurer y otros. Esa es la corriente llamada teoría clásica. La preocupación básica era aumentar la eficiencia de la empresa a través de la forma y disposición de los órganos componentes de la organización y de sus interrelaciones estructurales. De allí el énfasis en la anatomía, estructura y en la fisiología de la organización. En este sentido, el enfoque de la corriente anatómica y fisiologista es un enfoque inverso al de la administración científica, de arriba hacia abajo, de la dirección hacia la ejecución, del todo, que es la organización, hacia sus partes componentes, los departamentos. Predominaba la atención en la estructura organizacional con los elementos de la administración, con los principios generales de la administración, con la departamentalización. Ese cuidado con la síntesis y con la visión global permitía una manera mejor de subdividir la empresa bajo la centralización de un jefe principal. Fue una corriente eminentemente teórica y administrativamente orientada. El énfasis en la estructura es su principal característica. La administración científica. El enfoque típico de la Escuela de la Administración Científica es el énfasis en las tareas. El nombre administración científica se debe al intento de aplicar los métodos de la ciencia a los problemas de la administración, con el fin de alcanzar elevada eficiencia industrial. Los principales métodos científicos aplicables a los problemas de la administración son la observación y la medición. La Escuela de la Administración Científica fue iniciada en el comienzo de este siglo por el ingeniero mecánico americano Frederick Taylor,
considerado el fundador de la moderna TGA. La obra de Taylor, fundador de la administración científica, nació en Filadelfia, Estados Unidos. Procedía de una familia de principios rígidos y fue educado dentro de una mentalidad de disciplina, devoción al trabajo y al ahorro. En aquella época estaba de moda el sistema de pago por pieza o por tarea. Esto llevó a Taylor a estudiar el problema de la producción de sus mínimos detalles, pues gracias a su progreso en la compañía no quería decepcionar a sus patrones, ni decepcionar a sus compañeros de trabajo, quienes deseaban en el entonces jefe de taller no fuese duro con ellos en el planteamiento del trabajo por pieza. Taylor inició las experiencias que lo harían famoso, donde intentó aplicar sus conclusiones, venciendo una gran resistencia a sus ideas. Los periodos de Taylor. El primer periodo, experiencias y estudios a partir del trabajo del obrero, y más tarde generalizó sus conclusiones para la administración. En 1895 y en 1903 se preocupa por las técnicas de racionalización del trabajo del obrero a través del estudio de tiempos y movimientos. En esta publicación, Taylor expresa: salarios altos y bajos costos unitarios de producción, aplicar métodos científicos al problema global con el fin de formular principios y establecer procesos estandarizados. Los empleados deben ser dispuestos científicamente en servicios o puestos de trabajo donde los materiales y las condiciones laborales sean seleccionados con criterios científicos, para que así las normas sean cumplidas. Los empleados deben ser entrenados científicamente para perfeccionar sus aptitudes. Debe cultivarse una atmósfera cordial de cooperación entre la gerencia y los trabajadores. El segundo periodo, principios de administración científica. La racionalización del trabajo productivo debería estar acompañada por una estructura general de la empresa que hiciese coherente la aplicación de sus principios. Racionalización del trabajo. Como entre los diferentes métodos e instrumentos utilizados en cada trabajo hay siempre un método más rápido y un instrumento más adecuado que los demás. Estos métodos e instrumentos pueden encontrarse y perfeccionarse mediante un análisis científico y depurado estudio de tiempos y movimientos, en lugar de dejarlos a criterio personal de cada operario. Este intento de sustituir métodos empíricos y rudimentarios por los métodos científicos en todos los oficios recibido el nombre de organización racional del trabajo. Los principios de la administración científica. El principio de la administración científica de Taylor. Para Taylor, la gerencia adquirió nuevas atribuciones y responsabilidades descritas por los 4 principios siguientes. Principio de planteamiento. Sustituir en el trabajo el criterio individual del operario, la improvisación y la actuación empírico-práctica por los métodos basados en procedimientos científicos. Sustituir la improvisación por la ciencia mediante la planeación del método. Principio de la preparación. Seleccionar científicamente a los trabajadores de acuerdo con sus aptitudes y prepararlos, entrenarlos para producir más y mejor de acuerdo con el método planeado. Principio de control. Controlar el trabajo para certificar que el mismo está siendo ejecutado de acuerdo con las normas establecidas y según el plan previsto. Principio de la ejecución. Distribuir distintamente las atribuciones y las responsabilidades para que la ejecución del trabajo sea disciplinada. Otros principios implícitos de administración científica según Taylor. Estudiar el trabajo de los operarios, descomponerlo en sus movimientos elementales y cronometrarlo para, después de un análisis cuidadoso, eliminar o reducir los movimientos inútiles y perfeccionar y racionalizar los movimientos útiles. Estudiar cada trabajo antes de fijar el modo como deberá ser ejecutado. Seleccionar científicamente a los trabajadores de acuerdo con las tareas que les sean atribuidas. Dar a los trabajadores instrucciones técnicas sobre el modo de trabajar, o sea, entrenarlos adecuadamente. Separar las funciones de planeación de la ejecución, dándoles atribuciones precisas y delimitadas. Especializar y entrenar a los trabajadores tanto en la planeación y control del trabajo como su ejecución. Preparar la producción, o sea, planearla y establecer premios e incentivos para cuando fueran alcanzados los estándares establecidos, también con otros premios e incentivos mayores para cuando los patrones fueren superados. Estandarizar los utensilios, materiales, maquinaria, equipo, métodos y procesos de trabajo a ser utilizados. Dividir proporcionalmente entre la empresa, los accionistas, los trabajadores y los consumidores las ventajas que resultan del aumento de la producción proporcionado por la racionalización. Controlar la ejecución del trabajo para mantenerlos en niveles deseados, perfeccionarlo, corregirlo y premiarlo. Y clasificar de forma práctica y simple los equipos, procesos y materiales a ser empleados o producidos de forma que sea más fácil su manejo.
Los principios básicos de Ford. Utilizó un sistema de integración vertical y horizontal, produciendo desde la materia prima inicial hasta el producto final, además de una cadena de distribución comercial a través de agencias propias. Hizo una de las mayores fortunas del mundo gracias al constante perfeccionamiento de sus métodos, procesos y productos, a través de la racionalización de la producción. Creó la línea de montaje, lo que le permitió la producción en serie, esto es, el moderno método que permite fabricar grandes cantidades de un determinado producto estandarizado. Ford adoptó 3 principios básicos. Principio de intensificación. Consiste en disminuir el tiempo de producción con el empleo inmediato de los equipos y de la materia prima y la rápida colocación del producto en el mercado. Principio de la economicidad. Consiste en reducir el mínimo del volumen en materia prima en transformación. Principio de productividad. Consiste en aumentar la capacidad de producción del hombre en el mismo periodo. Productividad mediante la especialización y la línea de montaje. Se caracteriza por la aceleración de la producción por medio de un trabajo rítmico, coordinado y económico. Fue también uno de los primeros hombres de empresa en utilizar incentivos no salariales para sus empleados. En el área del mercadeo implantó la asistencia técnica, el sistema de concesionarios y una inteligencia política de precios. Principio de excepción. Taylor adoptó un sistema de control operacional bastante simple que se basa no en el desempeño medio sino en la verificación de las excepciones o desvíos de los patrones normales. Todo lo que ocurre dentro de los patrones normales no debe ocupar demasiada atención del administrador. Según este principio, las decisiones más frecuentes deben reducirse a la rutina y delegadas a los subordinados, dejando los problemas más serios e importantes para los superiores. Este principio es un sistema de información que presenta sus datos solamente cuando los resultados efectivamente verificados en la práctica presentan divergencias o se distancian de los resultados previstos en algún problema. Se fundamenta en informes condensados y resumidos que muestran apenas los desvíos, omitiendo los hechos normales, volviéndolos comparativos y de fácil utilización y visualización. Apreciación crítica de la teoría clásica. Enfoque simplificado de la organización formal. Todos los demás autores clásicos conciben la organización en términos lógicos, rígidos y formales, sin considerar su contenido psicológico-social con la debida importancia. Se restringe apenas la organización formal, estableciendo esquemas lógicos preestablecidos según los cuales toda la organización debe ser construida y a los cuales todos deben obedecer. En este sentido, establece cómo el administrador debe conducirse en todas las situaciones a través del proceso administrativo y cuáles son los principios generales que deben seguir para obtener la máxima eficiencia. Ausencia del trabajo experimental. Los autores de la teoría clásica fundamentan sus conceptos en la observación y sentido común. Su método era empírico y concreto, basado en la experiencia directa, dejando de un lado la comprobación científica para las afirmaciones de las teorías. El extremo racionalismo en la concepción de la administración. Los autores clásicos se preocupan demasiado por la presentación racional y lógica de sus proposiciones, sacrificando la claridad de sus ideas. El obstruccionismo y formalismo son criticados intensamente por llevar el análisis de la administración a la superficialidad y a la falta de realismo. Teoría de la máquina. Los autores modernos denominan la teoría clásica como la teoría de la máquina, pero el hecho de establecer que en determinadas acciones y causas ocurrirán determinados efectos o consecuencias dentro de alguna correlación razonable. Enfoque incompleto de la organización. La teoría clásica solamente se preocupó por la organización formal, descuidando completamente la organización informal, al no considerar el comportamiento humano dentro de la organización. La llamada teoría de la organización formal realmente no ignoraba los problemas humanos de la organización. Sin embargo, no consiguió dar un tratamiento sistemático a la interacción entre las personalidades y los grupos informales.